Mi cliente debía un dinero, pero lamentablemente la otra parte tenía las facturas, no se las habían recibido de manera correcta. Y fue muy fácil para mí decir y negar, sabiendo yo que el cliente me había dicho, no, de verdad, ese servicio me lo dieron y yo lo debo, pero resulta que yo no quedé conforme, déjame lo que tú puedas hacer. Bueno, digo que soy abogado. Bienvenidos a un nuevo episodio de Jurídicamente Hablando con Orlando. En esta ocasión pasamos a una nueva etapa. Una etapa donde vamos a conocer perfiles interesantes dentro del mundo del derecho, pero sobre todo, o más bien, no podemos iniciar sin conocer al líder de este espacio. Con nosotros hoy, el licenciado Orlando Zacarías. Orlando, bienvenido a tu espacio. Gracias, Emily, por aceptar esta invitación para ser quien me entreviste en esta primera etapa. Todo un honor. Para nosotros poder aprender, de ver cómo esos profesionales del derecho han adquirido habilidades, se han desarrollado y cómo ha sido a lo largo de su vida su trayecto profesional. Pero antes de transicionar hacia allá, yo quisiera conocer a Orlando. Y antes de el profesional existe la persona. Orlando Zacarías, ¿quién es? Es una pregunta muy interesante, Emily, porque yo siempre digo, yo soy un hijo único que creció sin saber lo que es aburrirse, porque como siempre dicen en esta transición de nosotros los millennials, que hemos pasado de la época análoga a la digital, podríamos decir, yo me pasaba los días en los años 90, cuando yo era muy pequeño, jugando, imaginándome que yo era un pelotero, bateando en el patio de mi casa, imaginando muchísimas cosas, jugando en la calle. Y nada, luego de eso fui creciendo, estudié en un colegio de monjas, el Padre Fortín de Santiago de los Caballeros, donde ahí aprendí muchas cosas, principalmente lo que es la disciplina. Mucha gente se quejaba en ese entonces de que las monjas eran muy estrictas, pero como siempre dicen a uno cuando uno es pequeño, tú luego vas a aprender el por qué eso es así. Y de verdad que agradezco muchísimo esa oportunidad porque era un colegio, podríamos decir, económico de la época, pero era muy bueno en valores. Académicamente era Académicamente y en valores era muy bueno. Y eso se refleja en tu práctica hoy en día. Cuando vemos a Orlando que en ese patio, imaginando que era pelotero, que hoy sostienes todavía la pasión de la pelota a través del softball y todo eso, pero ¿cómo pasas de ser pelotero, de ese niño risueño con tal vez un sinnúmero de ideas de que podía lograr como adulto, pasas directo a la abogacía, al derecho? ¿Cómo ocurre esa transición en tu pensar? Mira, eso es algo muy interesante. A mí desde pequeño me gustaba la política. Vengo de una familia balaguerista. Yo sé que muchas veces muchas personas no quieren saber de Joaquín Balaguer, pero cuando tú creces y te enseñan algo, como tú seas aguilucho. Yo soy aguilucho porque me enseñaron a ser aguilucho. Igual, ¿reconoces la figura? Sí, reconozco la figura de Joaquín Balaguer y entiendo que Balaguer no ha sido juzgado en su contexto histórico, pero ya ese es otro tema ya más de política. Entonces, siempre me gustó la política. El derecho en sí nunca estuvo en mi radar hasta, vamos a decir, ya cuarto de bachillerato. ¿Qué ocurre? En la historia es muy interesante. Vamos a corregir algo. Cuarto de bachillerato, que ahora es sexto de bachillerato. Sí, o sea, en tu último año de secundaria. Exactamente, mi último año de secundaria. Eso, aunque tengo niña pequeña, todavía no sé cómo se maneja hoy en día el aspecto académico. Entonces, mira, ¿qué sucede, Emily? A mí me gustaba mucho la matemática. ¿Y de dónde viene que me gustaba mucho la matemática? En primero de bachillerato, que hoy sería, no sé... Igual, primero. Primero. Sí. Mentira, octavo. No, sería en aquel entonces era primero y sería, ¿qué? Octavo. Bueno, no sé. O séptimo. Lo que era en aquel entonces el primero de bachiller. Seguimos. En aquel entonces yo estaba en una clase y yo, privando en Tigre, me sentaba atrás en el tigueraje y un profesor de matemática, a mí me había ido bien en el primer parcial. En el segundo me había ido pésimo y él me vio allá atrás y me dijo, venga acá, usted tiene mucho talento. En paz descanse, el profesor Leopoldo, de verdad, padre de un muy buen amigo mío, Ricardo Bueno. Y me dijo, usted tiene mucho talento para la matemática, usted le fue bien en el primer parcial, sin embargo, usted le fue malísimo en el segundo. ¿Y usted sabe por qué es? Porque usted se la pasa hablando allá atrás. De ahora en adelante yo quiero que usted se siente aquí adelante, todas las clases. Y así yo lo hice. Y mira, que al sentarme adelante no tenía con quién hablar, porque adelante se sentaban las inteligentes, tú sabes, los disciplinados. Yo comencé a ver la matemática y me comenzó a gustar. Aparte de que ese profesor tenía una forma de explicar tremenda. Entonces me enamoré de la matemática. Fui un excelente estudiante al punto de ir a olimpiadas de matemática mientras estuve en bachillerato. Y yo dije, en esa época, estamos hablando de los años, yo hice bachillerato 2001, 2005. En esa época estaba en boga la telemática, la ingeniería telemática. Sí.
Hoy es más bien la programación, pero en ese entonces era como que, tú puedes trabajar en esta empresa de telefonía y tú vas a ganar mucho dinero. Yo me acuerdo que decían, tú ganas un sueldo de 40,000 pesos en esa época, tú eres millonario si tú trabajas en eso. Que entran 100 y salen 5 de la carrera. Exactamente. Entonces yo dije, eso es lo mío, a mí me gusta la matemática, yo voy para allá. Yo hago mi examen de admisión en Pucamaima para entrar a temática. ¿Qué sucede? Cuando yo veo, sin denigrar a mis amigos telemáticos, que tengo muchos amigos telemáticos muy buenos, yo veo y miro a mi alrededor y veo a estos muchachos con mochila, con lente, como que no eran el mismo tipo de coro, por así decir, que yo acostumbraba con los que yo acostumbraba a compartir. Y no había ni una mujer. Yo siempre me he llevado bien con la mujer, aparte obviamente de que el hombre siempre quiere estar rodeado, y más en esa época de sus féminas. Claro, de mujeres, porque tú lo que estás descubriendo el mundo. Claro, tú quieres conocer a tu muchachita. Y yo dije, no, esto no es para mí. Entonces, ¿qué pasa? Inmediatamente, uno de mis mejores amigos, que iba a estudiar telemática, que fue que me había dicho, vamos a estudiar telemática, me dice en esos días, me llama porque no existía ni mensajería, nada de eso. Me dice, mira Orlando, que te vaya bien en telemática porque yo voy a estudiar ingeniería civil. Yo dije, no, pero... Te abandonó. Me abandonó. Mi único amigo que íbamos a estudiar eso me abandonó. Yo dije, no, esto no es lo mío, estos son señales. Entonces, ¿qué hice? Dije, a mí siempre me gusta la política. Yo veía películas de abogados en ese entonces y dije, a mí me gusta el derecho. Y mira que fue la mejor decisión de mi vida porque en realidad, desde que comencé a estudiar derecho, de verdad que no me puedo quejar absolutamente porque fue una carrera que desde el inicio me apasionó y hasta el día de hoy la ejerzo, mira, con toda la honestidad que debe caracterizarnos a los abogados, pero con todo el ímpetu para poder defender a nuestros clientes. Hablas de que te ha ido bastante bien y que amas y te apasiona tu carrera. Sin embargo, siempre existe algo en esa etapa de formación, esos 4 años en la universidad que te marcan. ¿Hubo algo que te marcó o algo que te hizo dar cuenta de que esta era la carrera para ti, específicamente en esos 4 años? Mira, en esos 4 años, más que marcarme algo en específico, me marcó luego de... ¿Por qué? Porque lamentablemente, como pasa en muchas carreras, tú estudias algo teórico. Sí. Entonces tú creces entendiendo de que, mira, me gusta el derecho, y yo voy a estudiar eso porque cuando la ley dice algo, yo hago mi argumento y no hay quien me gane. Normalmente el que estudia derecho dice, ese nadie le ganaba un pleito. Y luego que tú te gradúas te das cuenta de 2 cosas que nadie se le imagina. La primera de ellas es que la práctica es totalmente distinta a la teoría, lamentablemente. Sí. La universidad no te prepara para lo que tú vas a enfrentar luego. Tú no sabes ni siquiera redactar una demanda cuando tú vas a la universidad. Te dan ni que prácticas, pero eso nada más alejado de la realidad. Pero yo tuve la dicha de que comencé a trabajar como paralegal, que es lo que no saben. Paralegal son estudiantes de derecho que lo contratan en oficina de abogados para que hagan ciertos trabajos. Normalmente mal pagados, y aparte de eso, en ese entonces y todavía hoy en día lo que lo ponían era a sacar copia, a hacer mensajería, cosas que luego en la conversación podemos ir desarrollando de cómo fue mi primer trabajo. Para allá vamos, no te me adelante. Me prometí que nunca iba a hacer con si algún día fuera jefe de alguien. Pero, volviendo a la pregunta original, me di cuenta de que no había una falacia más grande que tú pensar que la ley dice la cosa clara y que cuando tú tienes la razón, tú tienes la razón. Y siempre recuerdo una historia que no sé dónde fue que la leí, pero es sobre 2 personas que están frente al monumento de Santiago. Los que son de Santiago sabrán que de un lado del monumento tiene una calle que los rodea y baja, ¿verdad? Y hay una estatua. Del otro lado, el monumento tiene una escalinata grande, pero nadie sabe cuál es el frente del monumento, porque tiene un muñequito allá arriba que nadie se da cuenta bien si está mirando. ¿Hacia dónde va? Hacia dónde está mirando. ¿Hacia dónde ve? Entonces la historia dice de la siguiente manera. Pero yo estoy aquí frente al monumento y lo que hay es una estatua y una calle que lo rodea. Y dice el otro, no, yo estoy frente al monumento y frente al monumento lo que hay es una escalera larga, aquí no hay ninguna calle. Entonces, ¿qué yo aprendí con eso? Que en el derecho la ley no te habla la cosa clara, todo depende del color del cristal con que se mire. Y tú tienes que convencer a un juez, que es un tercero, de que tus argumentos son reales. Y no es simplemente el hecho de convencer, Emily, es que de verdad, a ti te sorprendería cómo tú ves un caso y lo analizas y tú dices, cóntrale, pero cualquiera de las 2 partes pareciera tener la razón. Sí. Entonces, eso fue lo que más me impactó luego
de que yo estudié Derecho. Y ahí me permito agregar y tal vez abundar en la idea que tienes. Siempre he escuchado que en el derecho no es la verdad tangible como tal, sino lo que se pueda probar. ¿En algún proceso de tu práctica has podido comprobar eso? Que aunque sabes que tienes la razón o que tienes la verdad como tal vez no pudiste probarlo o no había forma de probarlo delante de un tercero, en este caso, que es un juez. Mira, qué bueno que tú toques ese tema. Eso se llama, me lo enseñaron en la maestría. Tuve que hacer una maestría para aprender que en el derecho, en los tribunales, más bien en los tribunales, no se decide sobre la verdad, sino sobre la verdad formal. La verdad formal es aquella, como tú bien dijiste, que es la que tú puedes probar en un tribunal. No recuerdo un caso donde yo no haya podido, vamos a decir, probar, pero sí el caso inverso. Yo recuerdo un caso donde real y efectivamente mi cliente debía un dinero, pero lamentablemente la otra parte tenía las facturas, no se las habían recibido de manera correcta. Me explico. Para que te reciba una factura, tú tienes que demostrar que la persona que te la firmó, o sea, que te la recibió, esa es su firma, si es una empresa que se tiene el sello de esa empresa, y fue muy fácil para mí decir y negar, sabiendo yo que el cliente me había dicho, no, de verdad, ese servicio me lo dieron y yo lo debo, pero resulta que yo no quedé conforme, ve a ver lo que tú puedes hacer. Bueno, yo lo que soy es abogado. Lamentablemente mucha gente por eso dice, los abogados del diablo. No dicen eso y dicen, los abogados le venden su alma a quien sea. No, porque es que, señores, nosotros lo que somos abogados, nosotros no somos jueces. Claro, cada quien tiene su ética de decir, bueno, yo no defiendo X tipo de casos. Claro. Amén. Pero que tú sepas que un cliente no tenga la razón, lamentablemente o afortunadamente, ese cliente tiene derecho a una defensa. Entonces, la realidad es que un buen abogado tiene que analizar eso que tú dijiste. Que si es de defensa, ¿qué pruebas está presentando la otra parte para poder demostrar en el tribunal que realmente tu cliente debe algo o es culpable, claro, o tiene algún tipo de obligación con ese caso que se le imputa? No quisiera cerrar esta primera parte de la conversación sin que hablemos de esa primera experiencia laboral. Siempre he escuchado en mis compañeros que estudiaron Derecho, que ejercen hoy en día la abogacía, sobre cuando fueron paralegal, que le pagaban mal, que le pagaban 8,000 pesos mensuales, que lo ponían a pasar muchísimo trabajo. Y a mí me gustaría escuchar cómo fue tu experiencia, porque entiendo que esa fue no solamente como paralegal, sino también tu primer empleo formal. Entonces, de esa primera etapa, ¿qué te marcó, tanto tal vez en el inicio de esa primera etapa o como tal vez al final de esa etapa? No fue quizá mi primer empleo formal, sí, porque cuando uno era pequeño yo trabajé en una financiera que tenía mi tía, así como mi pequeño emprendimiento que luego te puedo contar. Pero esa etapa como paralegal, como tú dices, imagínate tú, fue en el 2008, yo era estudiante, yo no tenía ni idea de absolutamente nada de la práctica. Y yo dije, ven acá, yo ya estoy a 1 año y pico de graduarme y yo no sé nada, déjame buscar trabajo. ¿Tienes familia? No. Nada. En mi caso yo no tengo, tengo un tío, abuelo. No, eso es enemigo. Que casi era juez, pero eso ni siquiera, o sea, sí, para nada. Así abogado como muchos que tienen la suerte de decir, mi papá es abogado, mi tío, y tienen las puertas abiertas para entrar a una oficina. No, yo tuve que bandearme. Recuerdo que incluso apliqué a un banco. Y en la entrevista de trabajo me dijeron, ¿usted tiene vehículo? Y yo, bueno, yo no tengo mío, pero me lo prestan. Porque este trabajo implica que usted se tenga que trasladar a diferentes lugares del Cibao. Y yo me quedé como que sí, porque usted va a depositar cosas. Y yo, bueno, esto es como un mensajero. Bueno, pues está bien, yo estaba dispuesto a cogerlo. Claro, yo estaba dispuesto a cogerlo. Dije, a depositar en el registro de título. A veces tiene que ir a San Francisco de Macorís. Y yo, bueno, estoy dispuesto a cogerlo. Y recuerdo que me dijeron, ¿y usted está dispuesto? ¿Cuál es su horario? Y yo, bueno, mi horario en este semestre comienza a las 3 de la tarde. Bueno, pero es un horario hasta las 5. ¿Usted está dispuesto a retirar materia? Y yo le dije, no, mira, yo de verdad no estoy dispuesto a retirar materia. Y recuerdo que el trabajo no me lo dieron y se lo dieron a otro que era pésimo estudiante. Y eso a mí me dolió, tengo que decirte la verdad. Yo dije, ven acá, pero ¿qué es lo que pasa con este mundo? O sea, ellos decidieron dárselo a una persona que yo sé que estaba quizás casi hasta en prueba académica, y yo que estaba en honores, porque simplemente yo decidí que no iba a retirar mi materia para poder trabajar 2 horas más al día. Bueno, seguí buscando y afortunadamente me llegó de verdad. Aunque la relación no terminó de lo mejor, luego, años después, tengo que aceptar y admitir que fue la mejor oportunidad que me llegó. ¿Por qué? En ese entonces, como tú bien dijiste, habían oficinas de abogados, de las más grandes, que muchas veces ni pagaban. Oh, wow. Ellos te decían, yo te estoy dando, tú vas a la universidad y tú pagas por enseñarte, porque te enseñen. Sin embargo, yo aquí te estoy enseñando la práctica. Entonces, no te estoy cobrando. El laboratorio. Yo te lo estoy dando de gratis, entonces ese conocimiento. Por lo tanto,
tú no tienes que cobrar. Y recuerdo que algunas cosas le pagaban a mis compañeros el pasaje, pero tú trabajabas en la oficina de fulano de tal. Con fulano de tal. Y aprendiendo el derecho fino. Bueno, me contrató un abogado que tenía una oficina pequeña, pero fue lo mejor que me pasó, porque el abogado era muy osado. O sea, él llevaba materia comercial, que hasta el día de hoy le agradezco, porque uno de mis fuertes es el ámbito comercial. En ese año fue que se modificó la ley de sociedades comerciales, y yo aprendí a hacer, lo que saben de derecho o de sociedades, transformaciones, asambleas, constituciones de compañía, absolutamente todo, gracias a ese abogado que me soltó. Él me dijo, óyeme, yo tengo que enfocarme aquí en la cosa grande y necesito que tú tires para adelante. Y me tiró a hacer todo eso, me tiró a hacer acusaciones penales, querellas. Yo vi derecho penal, derecho civil, derecho comercial. Lo que no vi en ese momento fue laboral, paradójicamente, porque luego ya yo ejerzo mucho derecho laboral. Y de verdad que aprendí muchísimo. Me pagaban más incluso que otros. A mí me pagaban en ese entonces 6,000 pesos, que para legal era muchísimo. No era mucho, pero para legal era un mundo, porque lo que cobraban 4,000, algunos 3,000 pesos. Estamos hablando del 2008. 2008, obviamente, claro. Entonces, nada, yo después sí, los inicios en ese trabajo fueron duros, Emily. Yo recuerdo que al principio no me dieron llave de la oficina y yo tenía clase a las 2 de la tarde. Y tú sabes que viene como te dije, de un colegio de monjas, disciplinado. Yo no me atreví a decirle al jefe, mire, yo me tengo que ir a las 2 para clase. Él sabía que yo tenía clase a las 2, pero él no sabía que yo no comía. Señores, con 6,000 pesos a mí no me daba el dinero de que para yo pedir un servicio de comida. Se me iba a ir el salario solamente en comida. En delivery. En delivery y en comida. Entonces, yo iba y ¿tú sabes lo que yo comía? Una galletica Oreo. Yo me llevaba una galletica de mi casa. Yo al mediodía me comía mi galletica. Cuando él llegaba casi a las 2, arrancaba para mi universidad y yo salía a las 10 de la noche. Eso sí, a las 10 de la noche yo llegaba a mi casa, me guardaban mangú, salami, huevo, el arroz y la bichuela del mediodía. Eso me puse así. Esos últimos años, porque yo me lo comía todo a las 10:30 de la noche. Pero luego sí, yo cuando hubo un cambio de semestre, le dije, mire, yo tengo clase a la 1, yo me tengo que ir. Entonces después me dio una llave y ya yo podía irme, tú sabes. A veces me daba tiempo a mi casa a comer y ahí fue evolucionando la relación laboral. Orlando, en esta primera etapa de tu vida profesional, porque entraste como paralegal, pero ya luego empiezas a asumir un rol importante en la oficina, ¿cuál fue ese primer caso que tú sentiste que ya tenías un caso real? Ahora yo soy abogado. Yo te puedo decir que antes de graduarme ya yo me sentí abogado por lo que te dije, por la oportunidad que me dio él, de que incluso yo iba a juicios penales con él, me sentaba atrás y yo le decía, mire, diga esto, diga aquello, porque yo conocía los casos. O sea, que yo me comencé a sentir abogado y que manejaba los casos del principio. Incluso, luego clientes de allá, sin yo tener que buscarlo ni mucho menos, muchos años después, me buscaron porque ellos comenzaron a ver que yo era que trabajaba muchas cosas. Entonces, pero ya luego te voy a decir algo. Tú ves cuando dicen que, hay una frase que dice que el novio de la estudiante no es el esposo de la profesional. Sí. Yo creo que eso pasa mucho en el ámbito del derecho, cuando tú eres paralegal. Aunque yo tuve un año luego de graduarme, se me dio la oportunidad y no puedo ser mezquino de ser abogado ahí, la realidad es que nunca funcionó como tal, porque comenzaron a ocurrir cosas de que yo sentía que él, como que ya me veía, como que él sentía que yo no estaba, según su propia palabra, siendo humilde. ¿Pero por qué? Porque yo, cuando me gradué, en vez de andar con camisa, me puse un saco. ¿Tú sabes por qué yo lo hice? No solamente por creerme que yo era abogado, es que yo siempre me he visto más joven de lo normal. Entonces yo decía, contrale, si yo voy a ser un abogado, yo tengo que ponerme un poco más... Tiene que ayudarte. Claro, un poco más formal. Sin embargo, eso como que no le fue cayendo bien a él comenzó a hacerme comentarios, como que mira, ya tú no eres igual, tú ahora siempre andas con un saco. Una vez me dijo, tú antes me cargabas el maletín, ya no me lo cargas. Yo me quedé como que contrale, pero sí, yo se lo cargaba humildemente, pero yo no me voy a pasar la vida cargándole un maletín a alguien. Ahora, si él me lo pedía, yo se lo podía cargar sin problema, no era por no cargárselo. Simplemente ya yo no tenía esa iniciativa que yo tenía cuando era cuando era paralegal. Entonces nada, la realidad es que sí llevé casos. Uno de los primeros casos fue un embargo inmobiliario, que recuerdo que lo llevé desde el inicio hasta la sentencia, luego ya cuando hubo que desalojar a la persona que estaba en ese inmueble. Fue quizá uno de los primeros casos que yo te puedo decir como abogado, trabajando ahí, que pude llevar
100% yo de principio a fin. Y vuelvo y digo, siempre le agradezco esa oportunidad. Esa oportunidad que te dieron, pero que llegó a un fin. Ese primer empleo, según hablábamos fuera del aire, en un momento te desvincularon. Sí. ¿Cómo sí. fue eso, Orlando? Yo no puedo mentir, o sea, y siempre lo que hago en la historia, digo la verdad. A mí me, o sea, la relación, a mí me desahuciaron en términos de derecho. Desahuciaron cuando a ti te terminan la relación laboral sin ninguna causa justificada. Simplemente te pagan tu prestación y no queremos seguir contigo. ¿Cómo fue eso? Muy, muy difícil. Mira, a mí me dolió bastante. Y es un tema que cada vez que lo toco, lo digo hace ya 16 años de eso. Pero la verdad es que obviamente lo superé. Pero tú aparentas joven, pero tú no eres de ahora. No, no soy tan, al parecer no soy tan joven, ¿verdad? Bueno, el punto es que tengo 38 años ahora mismo. Entonces, ¿qué pasa? Y siempre me dicen, Emily, ahora que tú dices lo de la juventud, cuando yo tenía 22 me decían, pero tú eres muy joven, y todavía hoy en día hay gente que me buscan, ay, y cuando me ven por primera vez, cuando que no son de las redes, ay, pero usted es muy joven, y yo siempre desde los 22 años hasta la época, siempre digo, y pretendo seguirme viendo así, más joven siempre, porque ¿quién quiere verse más no, viejo? claro, es verdad. Porque he escuchado a gente que se deja la barba, que se para aparentar más viejo, a mí eso nunca me ha Ya ahora tú no usas el saco por obligación, no, ahora no, porque ya es parte de ti. Me gusta. Sí. A veces yo estoy en la noche y tengo la corbata puesta y me dicen, pero quítate eso que te da calor, no te tienes de calor. Y yo digo, no, realmente a mí me gusta esta forma de vestir. Simplemente porque si no me gustara, me lo quitara. Y punto. Claro. Entonces, ¿qué pasó con esa relación, Emily? Bueno, que comenzó a lacerarse y todo lo que yo hacía parecía estar mal. Y siempre recuerdo casi al final de la relación, un día que yo siempre llegaba temprano a la oficina. Bueno, no, a veces yo me tomaba 5 o 10 minutos, de verdad. Era a las 8 y yo llegaba a 8 y 5, 8 y 10. Entonces él un día nos esperó al mensajero y a mí, y los dos llegamos tarde, como a las 8 y 10. Tarde es eso, obviamente, las cosas hay que decirlas como son. 8 y 5 es tarde, 8 y 10 es tarde. 8 y 1 es tarde. 8 y 1 es tarde, perfecto. Y él nos dijo, mira, la próxima vez que lleguen 1 minuto tarde, ni lleguen, váyanse directamente al trabajo que le calculen sus prestaciones. Me dolió, pero está bien, seguimos adelante. ¿Qué pasa? La mayoría de cosas, como yo te dije, él me dio la oportunidad de yo llevar cosas solo. O sea, la mayoría de modelo es, por ejemplo, una demanda, tú coges un modelo viejo y lo ajustas. Una querella, lo mismo. Un contrato, lo mismo. Yo lo manejaba, obviamente, en una computadora de la oficina de él. ¿Qué pasa? Que hubo una transición donde nos mudamos de local y él me permitió yo comenzar a hacer cosas desde mi laptop personal. Pues bien, ¿qué pasa? Que comenzamos a tener muchos problemas, el mensajero un día llega, yo simplemente lo mandaba a hacer, mira, fulano, mira, hoy tenemos esto, ve a resolver esto en el registro de títulos, ve a resolver esto en el tribunal, siendo proactivo. Entonces un día llegó y dijo, ¿dónde está el mensajero? Y yo le dije, resolviendo esto y esto. No, que tú no puedes estarlo mandando porque ahora yo lo necesito. Tú antes de hacer cualquier cosa de eso, consúltalo conmigo. Antes de mandarlo. Y yo, bueno, está bien, yo quería ser proactivo, no hay problema. Entonces viene otro día, el mensajero está ahí, yo tenía que hacer cosas, pero ya cuando eso estaba en los BBM, yo le escribo por BBM al jefe y le digo, mire, ¿dónde usted está? Yo necesito mandar al mensajero a hacer esto y aquello. Entonces él no me contestó, no lo leyó. Cuando llega a la oficina, me pregunta, ¿se hizo tal cosa? Y yo le dije, no, yo no le mandaba a hacer, yo le escribí precisamente porque usted me dijo, no, que tú tienes que mandarlo porque eso se necesita. Y yo, pero usted me dijo el otro día que no mandara al mensajero a hacer nada sin su autorización. Y yo le escribí. Entonces ya parecía que todo como que le molestaba. Ahí era que él me hacía esos comentarios, no, porque tú estás muy engreído, ¿por qué esto? Para mí yo no estaba para nada engreído, simplemente yo quería trabajar, punto. Yo no quería perder mi trabajo. Y lo que ganaba luego, a mí el aumento que me hicieron fue, para que tú sepas, Emily, de 6,000 a 13,000 pesos. O sea, yo trabajaba medio tiempo como paralegal y básicamente terminé ganando lo mismo que paralegal, pero a tiempo completo. O sea, un poquito más, 13, 15,000 pesos. Creo que era 15,000 pesos. Y 15 porque él me ofreció menos y yo le dije, mire, yo estudié con 50% de crédito educativo y yo yo tengo que pagar 3,090 pesos mensuales, que duré 18 años pagando 3,090 pesos. En el 2010 parecía mucho, pero ya en el 2018 parecía muy poco. Pero la oportunidad de poder estudiar en una universidad como Pucamayo lo vale. Pero era el 50%. Mi familia me pudo costear el otro 50%. Entonces, nada, yo negocié con él. Le dije, mire, creo que eran 15,000 pesos que me pagaba. Bueno, yo no quería perder mi trabajo. Un buen día, simple y llanamente, él buscó un ingeniero telemático, bueno, un telemático no de sistema. Que le va a dar mantenimiento a la computadora. Está bien. Y yo me llamó para su oficina al final. Y yo veo que el tipo entra a lo que era mi oficina en ese entonces. Y comienza a punchar mi computadora. Y él me dice, mira, Orlando, yo lamentablemente nuestra relación no va a funcionar.
por todo lo mismo, que yo que él entendía que yo ya había cambiado, que yo no era la misma persona que cuando yo llegué, humilde, y que lamentablemente no funcionaba. Que esa persona que estaba en mi computadora lo que estaba haciendo era borrando todos los archivos. Mira, a mí, yo en ese momento no se me salieron las lágrimas, pero luego yo lloré mucho. Claro. Porque eran cosas que yo había hecho. O sea, si tú me dices a mí que eran archivos, y te voy a decir algo, desde el punto de vista legal, él tenía la razón. Muchos años me costó a mí entenderlo. Él tenía la razón, eran archivos de su oficina. Tal vez fue la forma. Pero, no, es que yo te voy a decir algo, aunque él tenga la razón, eso no se le hace a nadie que tú estás... Yo tenía ni un año de graduado, 10 meses, 11 meses. Tú estás echando a una persona que tú sabes que trabajó esos archivos, los hizo muchas veces desde cero, porque él me daba un modelo que él tenía cuando él trabajaba en un banco. Y yo lo hacía desde cero. En la época que no había ChatGPT, donde no había mucho donde tú echas mano, yo cogía libros, buscaba, tú sabes, donde la jurisprudencia no estaba tan fácil como ahora, que tú entras a la Suprema fácil y ubicas cosas. Y me borró todo. Yo me acuerdo que yo no me salía el hambre y yo decía, ¿cómo yo voy a decir en mi casa que a mí me votaron? O sea, yo no tengo razón, la vergüenza, porque cuando a ti te votan, tú piensas que tú hiciste algo malo. Algo malo. Entonces yo lo que atiné a decir, pero deme una semana más. O sea, como para yo procesarle, me dijo, no. La decisión está tomada. Y me lanzó hacia la calle con todas mis cositas, como en la película, que tuve que la meten en una cajita. En una cajita. En una cajita a la calle. Yo recuerdo que yo llamé a Néstor, que es uno de mis mejores amigos y con quien comparto oficina todavía hasta el día de hoy. Y le conté, y le dije, y tengo que agradecerle al día de hoy, que aquí donde estamos grabando también es parte de esta oficina. Él en ese entonces me dijo, óyeme, tranquilo, que no se... Ven para acá, yo hablo con papi, ven para acá sin compromiso, que lo que haya, lo resolvemos. Y en ese entonces, él me acogió en su oficina, o sea, en su espacio. Él cogió el otro lado y me dio el lado del lado principal, vamos a decir, con el asiento principal. Y yo me acuerdo que desde ese entonces yo llevo, diciembre de 2010, enero de 2011, yo llevo una contabilidad de mis gastos. ¿Por qué? Porque yo dije, espérate, yo tengo que pagar un crédito educativo. Yo tengo que pagar combustible. Yo tengo, o sea, gracias a Dios yo viví en mi casa, tú sabes, no tenía, pero yo tengo que llevar mi contabilidad organizada. Entonces yo hice un Excel que lo mantengo hasta el día de hoy y yo recuerdo, yo a veces entro a ese Excel para motivar. El primer mes de enero yo hice 6,000 pesos. El segundo hice como 7,000. O sea, todavía estoy por debajo. Y como a los 6 meses, Emily, que yo hice 18,000 pesos, yo dije, pues ya yo hice más de lo que yo me ganaba. Yo dije, increíble. Estoy hecho. Y de ahí, óyeme, nada, el universo me abrió las puertas y de verdad que no me puedo quejar. Fue lo mejor hoy le agradezco a esa persona, que fue lo mejor que me pudo pasar. Y también el ego se me motiva un poco porque años después él le hizo ciertos comentarios a empleadas que tuvo, donde dijo, yo nunca más he vuelto a tener una persona como Orlando. Yo no debía haberlo desvinculado. Pero le agradezco muchísimo que me haya tomado esa decisión porque me ha permitido llegar a donde soy. Te hizo en crecer. El día de hoy, claro que sí. ¿Qué crees que hubiese pasado si no te hubiese desvinculado ese día? Quizás no me hubiera desarrollado como me desarrollé. ¿Te empujó? Me empujó, me tiró al agua. Tú como, no es la mejor manera, pero como a las personas le enseñan a nadar, que la tiran, aprende ahí o te ahogas. Sí, me pasó mucho. Bueno, pues ya tú me entenderás. Y lamentablemente, yo pienso que yo preso hubiera caído, porque hubo un caso donde él se vio vinculado, que no sé honestamente si él es culpable o no, pero un caso que incluso yo participaba al inicio, donde por ese caso finalmente a él le armaron un expediente, él cayó preso, etcétera, etcétera. Entonces quizás hasta preso hubiera caído, no hubiera tenido la oportunidad de conseguir muchos clientes que todavía conservo al día de hoy. Y nada, no sé lo que hubiera pasado, quizás todavía fuera empleado. Saliendo de un trabajo donde cumplías horario, respondías a lo que tu superior te indicaba, empiezas a hacer lo que Orlando Zacarías en su momento entendía, a emprender, a buscar clientes. ¿Eso fue nuevo para ti o ya tú tenías una experiencia más o menos en emprendimiento y buscártela por ahí? Mira, fue algo difícil, pero cuando yo era pequeña, yo tenía un pequeño emprendimiento. Fue mi primer trabajo formal. Aparte de barrerle el patio a mi abuela, que me pagaba 5 pesos cada vez que se lo barría. Mucho. Pero era familiar, por más que sea, ¿verdad? No, pero era un negociazo. Sí, claro. Y tú sabes que, está hablando de eso, yo di grito una vez, yo lloré mucho porque mi perrito, después yo tenía toda la hoja apilada.
me la regó por el patio entero. Tú no sabes la llorada que yo. Pero bueno. Y tuviste que barrer otra vez por los mismos 5 pesos. Exactamente. Emprender. Y mi abuela fue ahora al fin, cuando me vio llorando, dijo, no, pues tú no tienes que ya hacerlo, déjalo. Y yo, no, porque yo me sentía que yo necesitaba hacer el trabajo bien, porque no era que me dieran el dinero por darme. Y también trabajé con mi tía en un momento, como ella tenía una pequeña financiera, y yo, básicamente, fue mi primer empleo ya con un salario, así, que ella me pagaba, y compré mi primero tenis con ese dinero. Sí, sí, me iba bien. Pero, así de emprender, de tú tenías que buscártela, adivina, es lo que yo hacía. Yo grababa CD. Los que son de la época saben. ¿Tú qué? No. Yo tú quemaba quemabas CD. A mí me compraron una computadora y yo dije que me compraran un quemador de CD, como tú dijiste, Sí. y yo quemaba CD de canciones. Y también en un momento de PlayStation, porque había algo que tú le instalabas el PlayStation, sí, un chip, te lo instalabas. Sí, claro que sí, con lo clonado. Exacto. Ya. Entonces tú agarrabas, alquilabas los videojuegos, los clonabas en tu computadora y revendías el videojuego y tú se los devolvías. En ese tiempo era Mr. Movie Max, había Tony Video Games aquí en Sí, Santiago. todo bien. Sí, Que entonces está vivo, pero yo todavía. creo que todavía existe. Sí. Y he visto unos pequeños por aquí también en la 27 de febrero. El punto es que yo grababa CD y yo me la buscaba. Entonces yo tenía que buscar a mi cliente de los videojuegos, pero principalmente de la música. Y Emily, tú no te imaginas, yo cobraba. Yo me acuerdo que un CD me salía bien 10 pesos y yo cobraba 100 pesos. O sea, yo me ganaba 90 pesos. Ocho, pero un negocio. Claro, pero eso es cuántas horas yo lo invertía, varias horas, porque los que son de esa época saben que no es como ahora. Tú tienes que bajar un MP3, ¿verdad? Sí. Y tú tenías al principio Napster, que era el programa que Sí. trabajaba, y adivina, tú lo que tenías un internet dial-up, que Sí. si te llamaban a la casa, te tomaban el internet y de no te pasaban la canción. Se te paraba la descarga. Pila de canciones por mitad. Ya había comenzado otra vez. Y una canción bajar te tomaba a ti 1 hora o 2 horas. Sí. Como tú oí ese teléfono, ring, ring. Dios mío, qué problema más grande. Luego evolucionó, había otro que se llamaba Shazam, creo que no Shazam, No, no, estaba LimeWire, estaba Ares, Morpheus. Morpheus. Ya eso, ¿cuál es la novedad? Que si se te caía el internet, cuando tú volvías a conectarte, Reanudar la reanudaba descarga. la descarga. Entonces, ese era mi primer gran emprendimiento y yo me la buscaba. Yo recuerdo que el Grupo Aventura lo conocí yo porque una persona de Quijaquieta, Baní, que es un lugar en Baní, me dijo, mira, yo quiero un CD de una gente que se llama Aventura. No existía obsesión ni nada de eso. Estoy hablando de canciones de la primera cuando yo tocaba. Bueno, no sé si es verdad, pero me lo dijo ese tipo. Ellos tocan allá por Picapollo, se llaman Aventura y buscan. La sorpresa mía fue cuando yo entré al programa, creo que era Napster en ese entonces, me salió y fue uno de mis primeros sí, entonces el boca a boca. Tú sabes, entonces, uniendo eso con el emprendimiento, yo entiendo que el éxito de mi práctica profesional ha sido precisamente eso, el boca a boca. Así como el boca a boca me dice, yo tengo un muchacho que graba CD, que quema CD, que te puede poner las canciones. Así mismo, cuando yo comencé a trabajar, yo comencé a tener clientes que uno se la buscaba, Emily. En ese tiempo, no es como hoy en día que tú pagas una publicidad en Instagram y tú sales, ¿quieres que tienes problemas legales? Contáctame. ¿Quieres divorciarte? Contáctame. No, como tú lo hacías en el 2011. Boca a boca, no existía nada, no existía, apenas Facebook existía, pero no existía estas herramientas de publicitarte por esa plataforma. Entonces yo comencé el boca a boca y así fue creciendo por muchísimos años. Eso sí te puedo decir algo, desde el 2020 para acá yo he crecido el triple que lo que logré crecer del 2010 al 2020. Exponencialmente. Claro, y todo ha sido gracias a la facilidad con que hoy en día se logran obtener clientes por las redes sociales. Claro. Y principalmente luego del evento aquel de 2020, que a estas plataformas no le gusta que mencionen ese nombre, realmente la virtualidad tuvo un boom. Te catapultó. Claro, antes los clientes querían verte la cara, querían venir a tu oficina, querían tener ese contacto. Ya con eso aprendieron. Mira, yo tengo un cliente hoy en día, Emily, que yo no le reconozco la cara. Y tenemos años trabajando. Por WhatsApp, por correo, algunos lo he visto por Zoom, por videollamada, pero tengo muchos que nunca les he visto la cara, que si me topo con él por ahí, no sé quién es. Sin embargo, ya el derecho ha evolucionado tanto, los servicios han evolucionado tanto, que hoy en día tú tienes la misma cercanía con una persona de manera virtual. Tú le llevas su caso, tú le llevas sus contratos, tú le llevas igualas, y quizás tú nunca le has visto la cara, y es como si tú no lo necesitaras. Incluso yo soy de lo que creo que todo se debería hacia que el espacio físico per se, tú tienes que tener una oficina como esta donde estamos grabando, con un salón de conferencia, con varias oficinas, con un letrero afuera, eso va a ir desapareciendo. Sí. Me hablas de cómo has ido evolucionando, pero ese no era el Orlando de hace años atrás. Me dicen, porque no tenía el honor de conocerte, que eres bastante arcaico. En resumidas cuentas, ¿cómo era ese Orlando arcaico, tradicional, que imprime, que hace fila? ¿Cómo eras? Bueno, qué bueno que te han informado bien. Tus fuentes tienen agua, como dicen esa fuente. Mira,
Eso hablando del 2010, 2011 al 2019, 2020. ¿Cómo era? Yo hacía los documentos, redactaba los documentos, los imprimía, les sacaba copias, los grapaba, les abría los expedientes, archivaba, iba a depositarlo, sea a la Cámara de Comercio, sea a la DGI, sea a registro de títulos, sea a los tribunales. Y yo entendía que nadie lo podía hacer mejor que yo. Una vez un cliente me dijo, Orlando, pero tú tienes mucho tiempo depositar, haciendo turno en la Cámara de Comercio, y todavía se pierde 2 horas ahí. ¿Por qué es que tú vas y tú no mandas un mensajero? Y yo decía, mira, es que no, porque ya me conocen y saben que yo trabajo bien y cada vez me lo dicen, me dicen, mira, tú ves ese licenciado, él no comete errores. Y yo entendía que eso era un plus para mí. Y luego me di cuenta, Emily, que no, que es una pérdida de tiempo. Pero tuvo que pasar, o sea, es el punto, Emily, que yo no le confiaba a una persona que teníamos como secretaria, ni siquiera el poder sacar una copia. Simplemente porque a veces cuando tenía la premura, quizás una hoja salía mal o salía un poco torcida, yo decía, no, aquí nadie puede sacar copia mejor que Te yo. frustrabas con pequeñas Con cosas. pequeña cosa, el perfeccionismo, vamos a decir. Sí. Yo quería que todo saliera perfecto. No era proporcional al error que tal vez sí se podía mediar rápidamente. Exactamente, porque luego aprendí que hay cosas que realmente al cliente no le importa. Y no es que tú vayas a sacar un asunto con falta ortográfica ni un documento feo, pero tú puedes simplemente automatizar eso, implicarlo a tu personal, entrenarlo y luego que la curva de aprendizaje haya transcurrido, un empleado a veces lo hace hasta mejor que tú. Claro. Sin embargo, ¿a dónde me llevó eso? Llegó un momento que yo tenía en mi oficina, mira, hasta aquí. Papeles por aquí, por aquí, por aquí. A mí me da risa contar que una vez estábamos moviendo y el escritorio se me cayó. Y casi le cae arriba a un colaborador mío. Sí, porque tenía demasiado peso. Y a mí me daba vergüenza ya recibir a la gente en mi oficina porque en lo que un principio yo decía, eso es una muestra de que yo tengo mucho trabajo. Los clientes comenzaron a decir, Ronaldo, tú como que tienes demasiado trabajo, ¿tú estás seguro que tú puedes conmigo? Entonces tú tardas a veces en que tú tienes mucho trabajo. Entonces eso me fue empujando primero a contratar en vez de 1 o 2 personas, a tratar de confiar. Al principio no funcionó, es verdad, no funcionó, pero fui evolucionando y con el tiempo puedo dar gracias de que he tenido desde hace varios años para acá, aunque ha habido rotación de personal, he tenido un equipo. Y el que tengo hoy en día, no porque el que tengo hoy en día, creo que ha sido el mejor de todos y me ha liberado de muchas cosas. Tú ves todo eso que te sale en las redes. Optimiza tu negocio. Esto, pero otro. Eso es verdad. Eso es verdad. A veces uno tiene lo que tiene es un autoempleo. Sí. Y uno se quiere meter en la cabeza, Emily, que uno es indispensable y que nadie lo va a hacer mejor que tú y que el cliente te busca a ti. No, el cliente te busca a ti para que le resuelvas. Claro. Pero el cliente no necesita saber que tú eres el que saca la copia, que tú eres el que escanea. Por ejemplo, después del 2020, todos los expedientes de nuestra oficina están digitalizados. Tú entras a mi oficina y yo no tengo absolutamente nada que no sea mi computadora, mi teclado, mi escritorio. Yo ni siquiera el expediente físico manejo. Me lo escanea y yo todo lo manejo digital. Y eso te da hasta una vamos a decir, que te despeja la mente. Claro. Luego aprendí también que esos son bloqueos. Cuando tú tienes expediente en el medio y desorden, eso no te deja fluir de la manera correcta. O sea que existen ventajas concretas de evidentemente pasar de lo arcaico a adaptarse a la tecnología de hoy en día. Total. Un abogado que no se adapta a la tecnología se queda atrás. Se queda un momento atrás. Y hoy en día estamos viviendo una época que me doy cuenta, mis colegas no se están dando cuenta. Estamos transicionando de una época digital a una época básicamente dominada por inteligencia artificial. ¿Qué sucede? Hay clientes que me han dicho, los abogados van a desaparecer. Yo no lo creo tanto así. Desaparecer per se no, pero yo creo que va a haber un cambio muy grande, como me imagino que hubo cuando se inventaron la computadora, cuando la computadora se hizo de uso masivo. Los abogados que tenían secretarias que ellos le dictaban, escribían en máquinas de esa época, que no pudieron, que todavía hoy en día me da pena ver cómo no pudieron hacer esa transición a lo que es ya Microsoft Word y esos programas. Yo creo que los abogados de esta época, esos que están viendo este capítulo, escuchando, esos que no se adapten a trabajar con inteligencia artificial, se van a quedar atrás. Y cuando digo inteligencia artificial, yo no me refiero a utilizar ChatGPT, Cloud y esas otras herramientas como Google. Búscame tal cosa, porque todavía tiene muchos fallos. Claro. Tiene muchos fallos. Ahora, hay asistentes virtuales que si tú no los utilizas, no vas a dar el salto. ¿Por qué? Porque va a haber profesionales que sí los van a utilizar, que van a poder dar respuesta, hacerte un contrato, a darte un análisis de un caso, una consulta, mucho más rápido que tú, que te va a fajar todavía, de que a buscar tú mismo jurisprudencia, a fajarte tú mismo, a teclear un contrato entero. No es lo mismo que una inteligencia artificial te ayuda. Entonces yo siento que el que no dé ese paso hoy en día se va a quedar
muy atrás y evidentemente va a perder mucho terreno en el ámbito de los clientes. He visto distintos aspectos de tu carrera como profesional que indiscutiblemente marcan la diferencia cuando se habla de Orlando Zacarías. Me han dicho, aparte de que utilizas la inteligencia artificial, que tienes todo digitalizado, de que eres bastante eficiente en la manera en la que llevas los casos, me dicen que también eres bastante especializado y te das el lujo de decir que no a casos que entiendes que no puedes llevar. Mira, aunque yo manejo muchas áreas del derecho, me siento especialista en varias áreas, entre ellas procedimiento civil, que es lo que mi maestría, pero también derecho comercial. Recuerda que te dije que comencé a aprender ese derecho en el 2008 y la Sí. práctica me llevó a especializarme bastante en esa Sí. área. Eso me llevó también, como trabajo con empresas, a especializarme en el derecho laboral. Hay gente que piensa que yo soy laboralista. Yo no me identifico como laboralista, aunque pudiera decirlo que lo soy. ¿Por qué? Porque los laboralistas tienen un tipo de derecho que los que son abogados saben que es muy mecánico. El abogado laboralista tiene un modelo de demanda, lanza eso y a la empresa que se defienda como pueda. Punto. Ejerzo derecho laboral, ejerzo derecho inmobiliario porque represento a varias constructoras también. Pero en el punto de yo poder decir que no. Antes, ¿cómo estás joseando de mí? Uno le dice a todo que sí. Incluso hay muchos mentores, guías del emprendurismo que te dicen, si usted no sabe, diga que sí y dele para allá. En un momento de tu vida eso está bien. Pero ¿qué comenzó a pasar? Y yo comencé a decir que sí a cosas que yo no sabía hacer. Entonces comencé a quedar mal, y comencé a tratar de buscar entonces otros colegas que sí sabían, que eso sí yo lo hago, pero con colegas probados. Comencé a buscar otro colega que me auxiliara y esos colegas me quedaban mal a mí y yo le quedaba mal a mis clientes. Entonces, hubo un cliente que una vez me dijo, Orlando, tú no puedes decir que sí a todo. Y yo aprendí a que es lo mejor, porque hasta mentalmente eso te desgasta. Tú dices que sí a algo que tú no sabes hacer, por algo, un bloqueo mental, tú no arrancas, porque tú sabes que eso te va a tomar trabajo Claro. aprenderlo, entonces tú no arrancas. Entonces yo aprendí a decir que no y vivo en paz mentalmente. Y cuando tengo a alguien que lo sabe hacer, yo lo que digo al cliente, se lo digo claro. Digo, mire, yo llevo esos casos con fulano de tal que es más especializado que yo en esa materia. Somos los dos responsables. Yo soy responsable de usted, pero somos dos. No esa mentira de que yo lo voy a hacer. Eso que se ve, dije, que dicen, sí, sí, dile que sí, tú tira para adelante. Muchas historias que han surgido así, muy bonito. Pero la verdad es que yo pienso que si tú no eres especializado en algo, mejor no digas que sí. Si tú no tienes a alguien que sepa también que te va a quedar bien, no digas que sí, porque al final, como dijimos al principio, el boca a boca y esta carrera es muy importante. Y si tú quedas mal, al final eso va a correr y definitivamente los clientes después no te van a buscar. ¿De qué manera garantizas que tu cliente realmente tenga una debida defensa, un debido seguimiento de esta manera? ¿Das el seguimiento junto con el profesional? Sí, claro, yo como manejo todo, manejo la agenda, yo como quiera llevo el control, por ejemplo, se lleva audiencias, yo llevo el control de las audiencias, me pasan un reporte de esas audiencias, qué ocurrió, discutimos estrategias a presentarse, o si son documentos, discutimos lo que se están presentando en esos documentos, lo analizo los documentos y luego entonces se le entrega Y al... uno lo suelta. No, yo no lo suelto y punto, no. Yo quedo con la responsabilidad de, vamos a decir, de guiar, de ser un ente y incluso de revisión, porque yo sigo siendo abogado y sigo teniendo un concepto Claro. jurídico más que el cliente. Entonces yo reviso que todo está bien. Si yo hago un trabajo mediocre, o sea, la verdad es que yo voy a decir Lo devuelve. lo devuelvo y digo, vamos a arreglar esto. Porque tú al final es tu cliente. Es mi cliente y es mi nombre que está en fuera. Claro. Orlando, tenemos varios aspectos de tu vida profesional. Quiero pasar un poquito a un híbrido entre lo profesional y lo personal, que por lo que he visto tú has logrado hacer un balance que es poco común en el derecho. Yo veo personas los fines de semana tratando todavía en su familia los casos laborales, los casos de su trabajo y personas que están durmiendo y se levantan porque lo está llamando un cliente. ¿Cómo has logrado tú ese balance y qué tal vez le recomiendas a esos nuevos profesionales que vienen subiendo que dicen, bueno, me están llamando a las 9:00 de la mañana o estoy en un velorio y tengo que cogerlo y quedarle mal a mi familia para cumplir con lo laboral? Mira, yo creo que hay que quemar etapas. Me explico, yo duré por muchos años. Yo me iba a un hotel y yo tenía mi computadora. Y no fue ni una ni dos veces que un cliente me habló un sábado en la tarde, un sábado en la noche. Mira, mañana domingo, porque un domingo, yo tengo que sacar un empleado. Y yo agarraba mi computadora y de la oficina salía y yo era feliz haciendo eso. Yo duré muchos años de mi vida saliendo de aquí de la oficina para la oficina de la que hoy es mi esposa, cuando eso éramos novios. Y nos enorgullecíamos de que hacíamos ejercicio, cenábamos y seguíamos trabajando hasta las 12 de la noche. Ay, ay, ay. Eso me llevó, Erwin, por muchos años, hasta hace poco, o sea, ¿qué? Un año atrás, muy poco, yo entiendo que a un burnout. Entonces, comencé a darme cuenta
luego de profundizar en el tema, de que yo no, quizás no vivía bien precisamente porque vivía en un círculo vicioso pensando de que tenía que dormir poco, luego que me casé entonces ya a veces trabajo a la casa y es un cliché que te dicen no te llevo el trabajo a la casa. Yo no te voy a decir que yo no me llevo 100% el trabajo a la casa, no, si un día yo no tengo que resolver algo no lo resuelvo, yo lo resuelvo, pero quité eso de mi vida y como te digo quemar etapas, al principio tú joseas. Cuando tú estás joseando y tú no tienes clientes, ¿qué tú tienes? ¿Qué es lo que más tú tienes? Tiempo. Tiempo. Entonces, si tú tienes que, y no tienes clientes y tienes tiempo, tú tienes que hacer lo que haya que hacer. Pero llega un momento de la vida que tú tienes que hacer una pausa. Y la ley del 80-20 es real. Tú te tienes que dar cuenta que el 80% de tus ingresos viene del 20% de tu cliente. Entonces, a veces uno por hacer un contratico que te va a dejar 3,000 pesos, 4,000 pesos, tú te afectas mentalmente. Eso no vale la pena. Eso no es lo que yo no recomiendo a los colegas que le caigan atrás. Caigan atrás cosas más grandes, a clientes que le puedan dar más flujo, pero más que todo, de verdad, de corazón. Después que tú quemas una etapa, trata siempre de no llevarte trabajo a la casa, de tomar vacaciones. Yo duré, Emily, desde el 2008 que te vi hasta mi luna de miel 2017 sin coger ni siquiera un día de vacaciones. No. Sin coger un día de vacaciones. Y yo me enorgullecía de eso. Y me acuerdo que me fui, porque imagínate, acuérdate que yo en ese momento no confiaba en nadie, yo llevaba todo. Entonces no tenía a quién referirle. Ah, si yo estoy de vacaciones, ¿a quién le va a resolver? Entonces yo tenía miedo de perder clientes. También aprendí otra cosa, Emery. El cliente que de verdad valora tu trabajo, a menos que sea una emergencia, y yo no soy canalista para salir por un paro de justicia, sacar a nadie que está preso, ni a conocer una amiga de Claro. inversión, te espera. Entonces, Sí. aprendí el valor de la sinceridad, de tú decirle a un cliente, mira, yo esta semana no puedo, yo puedo el lunes, o puedo el martes, o decirle a un cliente, mira, ese caso yo no puedo llevarte. Claro. Y que no va a pasar nada. Yo vivía mucho tiempo con ansiedad de que ay, va a encontrar otro abogado que le va a gustar más. Entonces, si yo no le digo que sí, o no le resuelvo ahora, y así tú me veías bien en la noche, sábado en la mañana, sábado en la noche. Pero después un stop y la vida me ha enseñado que el que te quiere esperar te espera. Podríamos decir que el éxito también es tener control de tu tiempo. Totalmente. Y balance en tu vida. Si tú no tienes un balance entre la familia, entre el trabajo, entre momentos de ocio, sacar un tiempo para darte un buen masaje, sacar un tiempo, como tú dijiste ahorita, yo juego softball, para jugar softball o jugar un deporte, para hacer ejercicio. Todo eso te ayuda mentalmente a tu dar el 100 luego a la hora de tener que trabajar. Orlando, ya para sintetizar un poco tu vida profesional, ¿cuál ha sido el caso? Claro, preservando siempre la privacidad del cliente y los detalles que puedan sacar a relucir. ¿Cuál ha sido ese caso que a ti más te ha marcado? Tanto en lo profesional, porque obviamente vino por ahí, pero tanto también en lo personal, que fue tal vez un gran aprendizaje para ti. Mira, el caso, y yo lo conté en un capítulo del podcast, que más me ha marcado en ambas vías, tanto personal como profesional, fue un caso de un taxista que fue acusado de haber orquestado un atraco a una persona. Me explico. Él era taxista y en la parte de taxista ayudaba a una persona que prestaba dinero de manera informal a conseguir clientes. Entonces ese día él había coordinado que iban a encontrarse en la oficina de un abogado para que se le entregara el dinero a ese cliente. El prestamista iba en un motor, aquí en lo que son de Santiago Sábana, lo que era la carretera Luperón en Burao, y lo interceptaron. Llegando a la estrella Sadalá, le dieron unos disparos, bla, bla, bla. La cuestión fue que la fiscalía dijo que fue el taxista que organizó todo, pero cuando me presentan el caso hay algo extrañísimo. Y yo digo, ven acá, la fiscalía dice que el testigo estrella de ello es nada más y nada menos que el dueño de la motocicleta con la cual se cometió el hecho. Cuando ellos pagan a donde ese dueño de la motocicleta, el dueño de la motocicleta dice, ah, sí, yo le presté esa motocicleta a fulano y a mengano, que me dijeron que fulano el taxista les había dicho que el prestamista iba a llevar un dinero y que entonces ellos iban a utilizar esa motocicleta para atracar. Y ese era el gran testigo que yo tenía. Yo hablé con el cliente siempre me lo negó, me dijo que no. Aunque eso no es, realmente el abogado no tiene que importarle si le dice. Hay abogados que prefieren ni siquiera saberlo. Pero el punto no fue ese, el punto fue cuando yo vi la actuación de la fiscalía. Ellos cogen a esta persona que es la única vinculada directamente con el caso, el dueño del motor, y en vez de acusarlo a él y de acusar a 2 personas materiales, porque sabían quién eran y estaban prófugos, decidieron coger ese testimonio y acusar a este muchacho, supuestamente porque él sabía que esa operación se iba a dar ese día y fue que orquestó eso. Entonces, ¿qué sucede? Cuando yo me acerco al abogado,
del prestamista. Le digo, mire, la fiscalía, yo considero, ese abogado se paró y le dio a la mesa y dijo, usted es muy responsable, ¿cómo usted va a pensar que la fiscalía se va a prestar a armar un caso a nadie? Váyase a mi oficina. Y luego todo es su oficina. Y yo, bueno. Cuando cuando la fiscalía, ¿qué sucede? Que en otro caso, la fiscalía ha hecho un allanamiento y, y como pasa mucho, había un dinero y de como de 700,000 pesos, supuestamente me aparecieron 300,000. Ujú. Pero las personas que le allanaron el dinero decían, no, ahí había más. Entonces, nada, yo defendí a ese taxista. Finalmente logramos liberarlo, o sea, logramos un... Él llegó a ir a juicio, pero finalmente fue absuelto y logramos la audiencia preliminar y eliminar la mayoría de pruebas, porque entonces también los testigos de la fiscalía, la fiscal que instrumentó la acusación, un policía que no estaba en el momento de levantar los casquillos y la La escena de evidencia. crimen, un desastre, un desastre. Entonces, ¿qué pasa? Yo con esa experiencia, yo ejercía derecho penal, me encanta. El derecho penal en teoría me encanta, pero ese caso me sacó del derecho penal. ¿Qué pasó? Con ese caso luego, había un procurador fiscal, que me voy a decir el nombre, que se ha vendido como ser uno de los procuradores fiscales más serios e impolutos. Y hay un amigo que es muy cercano a él, que yo voy allá a la capital, a la Procuraduría, y le digo, mira, en el departamento de robo de Santiago está pasando esto, esto y esto. Y la respuesta que me dieron fue, nosotros tenemos muchas denuncias, pero imagínate, no podemos hacer más. Mira, eso fue como que, y yo todavía me importa, lo hablo mucho, y hay muchos fiscales buenos, pero lamentablemente no sé si viste también lo que pasó creo que en Miches, la fiscal esta de Miches que Sí. con unos narcóticos, Digo, pónganselo ahí para que... exactamente, y que cobraba y la tienen grabando dinero, cobrando peajes. Señores, yo no quisiera despedir este podcast, este capítulo, sin hacer una reflexión, y no es que estemos terminando, pero que no se me quede esa parte. Cuando ustedes dan una acusación, no crean en lo que dicen los medios de comunicación, que este país tiene un problema serio, y es que aquí te liquidan moralmente en los medios y en las redes sociales antes de saber. A ti la fiscalía está en un caso que los arma. Créanme que los he visto y los arman. Como hay fiscales serios, hay muchos fiscales delincuentes. Como hay en todas las Como hay en carreras. todo, porque yo no estoy Todas diciendo que las los carreras. fiscales son todos malos, lamentablemente. No. Ahora sí hay algo en la fiscalía que yo quisiera que alguien me explicara. Que la magistrada Jenny Berenice me explicara. Y es porque los expedientes disciplinarios no cambian. Porque aquí mismo en Santiago, yo conozco expedientes disciplinarios de fiscales que caen todo mal. Y eso lo bajan debajo de la alfombra. Yo Como en siempre, polvo. sí, entonces es lo que yo siempre he dicho. Si no hay régimen de consecuencias, igual que la corrupción. Hasta que no se comienza a perseguir la corrupción como se ha Claro. estado haciendo, lamentablemente, ¿qué tú vas a hacer? Tú no vas a tener miedo. ¿Por qué? Porque todavía en Japón o en China, no sé, en China, en esos países donde existe la pena de muerte para cosas como la corrupción, aún así tú ves ¿Qué ocurre? que ocurre. Imagínate tú en un país que tú sepas que no te va a pasar nada. Entonces los fiscales le están barriendo para abajo de la cama y de la alfombra muchos casos que tienen. Y si no es cuando explotan mediáticamente, como en esa fiscal de Michel, no actúan. Entonces yo quisiera como que ver ese cambio. Sin embargo, eso me sacó del derecho penal y ha sido definitivamente el caso que más me ha marcado. Increíblemente. Orlando, con todo este recorrido en tu vida profesional, ¿qué significa para ti hoy en día, 2026, ser abogado en esta nueva era? Ser abogado, que tal como yo lo vi en el 2010 cuando me gradué, se van abriendo muchas oportunidades, muchos caminos del derecho que no necesariamente es litigar. Mucha gente dice, no, yo no voy a ser abogado porque no me gusta ir a los tribunales, tengo miedo de ser. Hay mil cosas que tú puedes hacer. Y más con estas herramientas que te decía ahorita, inteligencia artificial, tú puedes especializarte en muchísimas ramas del derecho donde tú no tienes. Es más, tú no tienes ni siquiera que ver el cliente, ni siquiera que lidiar con un cliente. Tú puedes especializarte, crear cosas, automatizarlas. Y hay muchos ámbitos del derecho donde tú puedes desarrollarte. Por lo tanto, yo siempre le auguro éxito al futuro de la abogacía, aunque, como te digo, hay personas que entienden que los abogados son una de las profesiones que van a desaparecer. Existe una promoción cada 3 meses que se gradúa de Derecho. Y en un momento fuiste tú, un joven recién graduado del Derecho, que tal vez no tuviste quien te empujara o quien te orientara, mira, por aquí o por allá. No tuviste una relación familiar, esa ventaja que tienen muchos otros. Si te encuentras hoy con ese joven recién graduado o esa joven recién graduada, que como tú no tenía ese empuje por un lazo familiar o amistoso con algún otro profesional, ¿qué le dirías tú hoy en el 2026? Yo le diría primero que no lo piense dos veces, que si no tiene un trabajo y que tire para adelante. ¿Por qué? Porque el momento perfecto nunca va a ocurrir. Si a mí no me hubieran desahuciado en aquel empleo,
yo no hubiera dado el paso porque el momento perfecto nunca existe. Que den el paso. Y que hoy en día no ha habido un mejor momento en la historia que hoy en día para tú poder darte a conocer y conseguir clientes con las redes sociales. Obviamente no es tan fácil porque el algoritmo, y todo, pero existen métodos baratos de publicidad que comienzan a hacer contenido en las redes sociales como nosotros hacemos, que se den a conocer, que los clientes le van a llegar, señores. Hoy en día el mundo está a la palma de nuestras manos. No es lo mismo que en el 2010. O sea que hoy más que nunca, esos profesionales recién graduados pueden y tienen herramientas bastante asequibles para poder conseguir clientes y poder vivir perfectamente decente de esta carrera. Si tuvieras que resumir tu evolución en una sola frase, y con esto quiero cerrar, ¿cuál sería? Una sola frase. Mira, más que una frase, Emily, yo quisiera resumirlo en una palabra. Y yo creo que es disciplina. Al final, disciplina y dedicación. Mira, hay personas que entienden que fulano es exitoso porque le cayó del cielo. Y la realidad es que no. Por ejemplo, Michael Jordan decía que él era un mejor tirador, pero porque él ha fallado mucho más tiros de lo que un artillero. Ahora, permíteme interrumpirte, Orlando. Existe una frase que sintetiza eso que conectas y tal vez tú la puedes repetir. La disciplina te lleva hasta donde el talento te encuentra. Puedes tener todo el talento del mundo, pero sin la disciplina no vas a poder llegar. Totalmente de acuerdo. Bueno, Orlando, de verdad que ha sido un gusto presentar a tu propia audiencia quién es Orlando Zacarías, tu evolución y también poder darle inicio a esta nueva etapa de Jurídicamente Hablando con Orlando, donde puedes presentar otros profesionales que te acompañan y otros profesionales que tú también admiras. Te agradezco sobremanera la oportunidad de presentarte aquí y a nuestra audiencia que de ahora en adelante sigan este contenido porque estaremos trayendo más personas desde el ámbito jurídico. Sabemos que hay muchos podcasts que te hablan de muchísimas cosas de emprendedurismo, pero tú no has visto ningún podcast donde entrevisten personas del derecho que nos van a hablar de casos que han tenido, de cómo han evolucionado y cómo han poseído todos sus clientes. Nos vemos en la próxima.